Pero vamos a arrancar con el tema del cofre, porque sigue todavía habiendo novedades al respecto. Nos acompaña Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo estás, Carlos? Es un gusto tenerte acá. El placer es mío. Quería empezar contándote que hay una noticia fresca que quieres compartir con nosotros a propósito de Fiscalía y este caso. ¿Qué es lo que ha sucedido? No nos preocupa el caso, con absoluta modestia y franqueza, pero sí nos preocupa el apresuramiento del Ministerio Público pese a las documentaciones que nosotros hemos presentado en su oportunidad. Se ha abierto carpeta fiscal. El día de ayer se emitió la disposición número 1 que apertura investigación preliminar contra el ministro Santibáñez, la presidenta de la República y 4 personas más, por el caso del cofre. La presidenta en calidad de autora por el delito de encubrimiento personal, por el supuesto uso del cofre, en donde aparentemente, dice el Ministerio Público, estaba Vladimir Cerrón. Porque es que nos sorprende y consideramos que es absolutamente apresurado la reacción del Ministerio Público, porque el día 5 de abril, Martín, el día 5 de abril, el Ministerio Público nos dice a las 3:35 de la tarde, tienen en el día, no 24, 48, 72 horas, como usualmente se define un término de plazo para que se entregue la información. En el día, esto es a las 11:59 de la noche con 59 segundos del 5 de abril, del 5 de septiembre. Sí. Y nos dicen, entreguen esta información, que básicamente alcanzaba cerca de 80 páginas, entre anexos y justificación de la información que nos solicitaban. Y como sabemos perfectamente que el Ministerio Público actúa ilegalmente, aun cuando es el representante y vocero de la legalidad, es que la estrategia fue: presidenta, hagámoslo, porque es altamente probable que al día siguiente estén tocando las puertas de Palacio, y no para tomarse una foto con usted, sino para nuevamente allanarla. ¿Les han informado ya a propósito de las citaciones que van a venir tras la apertura de esta carpeta fiscal? Por ejemplo, Dina Boluarte ya tiene fecha para declarar ante el fiscal de la Nación. Y permítame cerrar eso. Entonces, en el día, a las 10:15 de la noche, presentamos la información. Sí. En el día. Sí. Bien, el día de ayer se ha dispuesto el inicio de investigación preliminar contra la presidenta de la República. La presidenta todavía no tiene fecha de declaración. Hay otros 4 investigados que tienen fecha de declaración a partir del 1 de octubre. Martes 1 de octubre, miércoles 2 de octubre, que son policías asignados al vehículo presidencial. Algunos de ellos, otros no los recuerdo. Hablamos nuevamente de Félix Montalvo, también está siendo citado en esas fechas. Efectivamente, y la presidenta de la República y el ministro Juan José Santibáñez, que no tienen todavía fecha. ¿Cuántos policías estuvieron asignados en ese momento al traslado del auto presidencial? Porque sabemos que además debe haber habido liebres y debe haber habido un carro escolta del Ministerio del Interior. Claro, hablamos, es la denominada cápsula de la seguridad presidencial, ¿no? Los liebres, un seguidor, un auto que está delante del carro presidencial y que forma parte de la escolta. Esa información, como entenderás, es información de carácter reservada, es una información que pertenece al protocolo de seguridad de Palacio de Gobierno y más propiamente a la presidenta de la República. Pero sí me importa destacar estos 3 factores que, en mi perspectiva, con todo respeto, construyen una farsa escalonada que ha generado que, lastimosamente, el fiscal haga eco esa farsa como cierta e inicie investigación. La empresa COVID Perú ha entregado una factura que es falsa. Vamos a hablar de eso un instante, porque ese es un tema fundamental. Pero yo quisiera destacar que nos está dando la noticia de que se ha abierto una nueva carpeta fiscal. Sí. El día de ayer y hoy en la mañana nos apersonamos como abogados de la presidenta de la República ante el Ministerio Público. Y antes de abordar las pruebas entregadas por la empresa concesionaria al Congreso, yo quería consultarle. Me señala que no hay todavía citación para la presidenta de la República, pero habrá una citación más temprano que tarde. ¿Ella asistirá a esta citación? Y si asiste, ¿va a hablar o va a guardar silencio? Aun cuando exista el derecho constitucional y convencional a guardar silencio, la presidenta va a hablar. Y no porque lo sostenga yo. La presidenta desea hablar. Una situación que particularmente me causó felicidad porque cuando yo asumo la defensa de la presidenta... No siempre ha hablado, además, ante la Fiscalía. Yo creo que eso es una fábula. Es una fábula no de Esopo, es la versión moderna de la fábula de la Fiscalía. Y te digo por qué. Pero en primer lugar, porque... No vamos a retrotraernos al caso de las manifestaciones al inicio de su gestión de gobierno. Hablo del caso denominado Rolex. Ya. En el caso denominado Rolex se ha creado la fábula de Fiscalía, que es la nueva versión de la fábula de Esopo, como te repito. Primero, porque la presidenta habló cerca de 5 horas. Cerca de 5 horas. Luego pidió una precisión respecto de esa declaración y habló y respondió las preguntas que tenía que responder a propósito de la precisión. ¿Y para este caso cree que sea tan pródiga en palabras? ¿Se espera una declaración de ella detallada de lo que sucedió con ese vehículo? Hechos que generen credibilidad. Signos externos que generen credibilidad.
hecho que genera credibilidad. Sí. Apenas asumo la defensa en la primera investigación que asumo como abogado, la supuesta orden de desactivación de la presidenta del equipo policial de apoyo al EFICOP. Teniendo la oportunidad de que el Ministerio Público vaya a Palacio, la presidenta fue al Ministerio Público. Teniendo la oportunidad de reprogramarla porque asumimos recientemente la defensa en ese caso, la presidenta fue y declaró por cerca de 3 horas. Respecto del caso Jaliwarma, la Fiscalía no nos convocó en cerca de 9 meses de investigación. Nosotros le pedimos a quien tenía que convocarnos que nos permita ingresar al partido y nos permita hacer descargos de la imputación. Nosotros le pedimos al fiscal hablar y como consecuencia de eso la presidenta estuvo cerca de 3 horas respondiendo cerca de 40 preguntas. Ha sido cacería la de una historia, manera del Ministerio Público. la historia se cuenta sola. La presidenta sí habla, hechos que generen credibilidad. Y en ese sentido, ¿cómo ha tomado la apertura de una nueva carpeta fiscal? Por ¿Qué ha supuesto dicho? que Ya a nivel personal, ¿qué le dijo? a la presidenta de la República, sin duda alguna, como cualquier ciudadana, ¿no? Como Ripple, como Portugal, porque los derechos humanos entiendo que no tienen nómina de apellidos ni tienen rostro. Como cualquier ciudadano y tanto más como mandataria máxima de este país, le preocupa que existan distractorios respecto a la gestión y la representación nacional que ella hace. Pero es responsable también de que como mandataria de este país tiene que dar cara y tiene que responder a estas investigaciones. Y que como quiera que el escrutinio público y el nivel de fiscalización es mucho más denso y estricto frente a los funcionarios, es que la presidenta asume y legitima esta investigación. Y es por eso que inmediatamente nos apersonamos. No le encara y es con por fastidio, entonces. No le ha manifestado fastidio, hartazgo. Está- Una vez más tengo que ir. Incómoda porque soy vocero de la presidenta y esta expresión hago eco de mi posición. Sí. Incómoda porque se ha construido una farsa que es la que ahora vamos a desarrollar Sí. y esa farsa, desgraciadamente, aun cuando el Ministerio Público podía seguir obteniendo información, como lo seguía haciendo, para calificar o archivar el caso, decidió utilizar esa farsa y construir una nueva investigación que va a conducir nuevamente a un fracaso. Y te explico si deseas las razones de las farsas. Sí, vamos a abordar ese tema porque entiendo que quiere conversar, por ejemplo, sobre los documentos entregados por COVID. Recordemos que ya la presidenta había deslizado en esta alocución frente a niños, en un evento de hace algunos días, en las que usted entendió a qué se quería referir con esto la novia de Chucky o no. Yo todavía estoy pensando de qué quiere hablar la presidenta. Pero en ese momento, en el famoso momento de la novia de Chucky, ella da a entender que las pruebas no eran tales, que aparentemente aquí había una manipulación. Y es lo que entiendo que usted quiere explicarnos ahora. ¿Qué es lo que ha pasado con esas fotos entregadas por COVID al Congreso? Yo no voy a afirmarte que había una manipulación, no voy a Parecía afirmarte... deslizarlo la misma presidenta. Las personas somos presos de nuestras expresiones. La presidenta, con justa razón, deslizó esa información, sin embargo, yo le pongo otra carátula. No la llame presa, pues. Quiero creer No la llame presa. de nuestras expresiones. Presa de nuestras expresiones. O esclavos de nuestras expresiones, en analogía. La presidenta de la República, cuando hace referencia a esa expresión, hace referencia a la justa expresión de que esa información está absolutamente desorientada y es absolutamente inexacta e imprecisa. Primera farsa. Se dijo que el carro de la presidenta de la República, cofre para el concepto mediático, el cofre, esto es, el vehículo asignado a la presidenta de la República, estuvo el 24 de febrero del año 2024 en un grifo. Y que en esa fecha se había generado el operativo de captura a Vladimir Cerrón. No, se generó el 17 de enero. Porque salimos a expresar esa primera farsa. Entonces, primera farsa, el 16 de enero del año 2024 se genera esta situación en donde se trata de identificar y encontrar a Vladimir Cerrón, al prófugo de la justicia. Esto es, 1 mes y 8 días después aparece el cofre presidencial. Primera farsa. Segunda farsa, COVID Perú. En el mismo tenor del documento comete 3 imprecisiones que constituyen la segunda farsa. La primera, que señala que el vehículo presidencial, el cofre, pasó y pagó un peaje en Chilca. Chilca pertenece a la jurisdicción de Lima, ¿no es verdad? Sin embargo, pertenece, según COVID, a Ica. Esto es, que ese peaje corresponde a la región Ica. Segunda farsa, corresponde a Lima. Tercera farsa, a partir de este segundo nivel de imprecisión, que dice que transitó el vehículo de la presidenta... ¿Esta fotografía entregada, entonces, corresponde, según lo que usted ha indagado, al peaje de Chilca o al de Ica? Es que nunca pasó Ica.
La presidenta en todo momento se mantuvo en Lima. Ahora, el reporte oficial refleja más de 300 kilómetros recorridos. No, eso no es verdad. El reporte oficial que se ha alcanzado, con la placa del vehículo, con quién manejaba el vehículo, con el momento de salida y de regreso del vehículo. Y esta es una información arrojada por la bitácora que la propia presidenta ha entregado. Como te repito, el 5 de septiembre A eso nos hoy. dijeron ¿Y los 300 kilómetros de dónde salen? de Lima Por si a acaso estamos Asia. en este momento en la multiplataforma de RPP, también nos escuchan por radio. Por supuesto. Quiero reiterar a nuestros oyentes que se ha abierto una carpeta fiscal contra la presidenta de la República por el caso Cofre, el auto presidencial. Nos acompaña Carlos Portugal, el abogado de la presidenta. Puede continuar. Es una información, sin duda, es una información que se ha entregado al Ministerio Público y que yo no puedo revelar porque tiene la condición de reservada. Pero lo que sí te quiero expresar es que en la segunda imprecisión que el representante de COVID Perú entrega a la Fiscalía, además de esta que te he señalado, es que según esta información, la Presidenta de la República transitó el 24, ¿no es así? El 24 de febrero, sin embargo, la boleta se emitió el 27 de febrero. El auto de la presidenta. El auto de la presidenta. Y en la parte introductoria el documento señala que transitó el 27 de febrero. Y el 27 de febrero la presidenta se encontraba en Lima. Y tal es así que la bitácora que se envía, y la bitácora es el registro de ingreso, salida y el kilometraje que se utilizó en una fecha determinada. Porque al ser el vehículo presidencial un bien público, tiene sin duda alguna que someterse al escrutinio de la rigurosidad de la información. Y se determinó que en la bitácora... En este momento, la presidenta, usted señalaba, estaba en Lima, pero este no es un asunto de dónde estaba la presidenta, sino qué cosa hacía el carro asignado a la presidenta en dirección sur, cuando la presidenta no tenía en su agenda de actividades ningún evento en esa zona. La presidenta tenía una actividad familiar que también ha sido informada por el vocero presidencial. O sea, no hemos negado esa información. Pero lo han negado 6 meses, porque la presidenta pudo haber dicho eso en marzo cuando todo este tema saltó. No, y Freddy Hinojosa ha mencionado lo que usted señala hace ¿cuánto? ¿Un par de semanas? La información se entrega cuando nos la piden. Y la institución que solicita la información nos pidió el 5 de septiembre. ¿Y no considera que la opinión pública merece el 5 de septiembre. Pero la opinión pública no cree que merece una respuesta? La información a ese nivel de exactitud no fue solicitada por la opinión pública. La exactitud a ese nivel de información fue solicitada por el Ministerio Público en la fecha y respondimos en la fecha. Doctor, pero no lee un periódico la presidenta. Es decir, cuando todo el mundo consultaba qué cosa hacía el auto de la presidenta en el sur, cuando se sospechaba por información policial que al sur, a esa zona, había fugado Vladimir Cerrón, la presidenta pudo haber dicho, señores, fui yo la que estaba en ese vehículo porque atendía una invitación familiar. En marzo, han pasado 6 meses, estamos en septiembre. Martín, la información, como te repito, a ese nivel de exigencia y ese nivel de rigurosidad no se da hace 6 meses. Se da recientemente hace unas semanas y más puntualmente el 5 de septiembre. Y te hablo de lo que yo conozco. El 5 de septiembre se envía esa información y el 5 de septiembre se responde. ¿Y qué actividad familiar era, si me permite? Es una información que la vamos a incorporar en la carpeta fiscal. Yo no soy de los abogados que entregan su defensa a diestra y anchas, porque sé perfectamente que hay una persona con el cual yo me haría previsible. Y además, por respeto a mi clienta, como en todos los casos, se le cita a la clienta, se le cita a la Presidenta de la República con tanto mayor razón en su cargo, declaramos a nivel de la investigación y luego seguramente tendrás la primicia. Pero primero vamos al foro que corresponde, que no es la prensa, con todo respeto, es el Ministerio Público. Sí, igual hay relevancia de que la ciudadanía esté informada y que no haya dudas entre los ciudadanos sobre la honestidad de la presidenta. Sin duda alguna, la Presidenta de la República no está para encubrir delincuentes. La Presidenta de la República no usó su sagrado manto presidencial para hacerse delincuente. La Presidenta de la República no encubre a Vladimir Cerrón ni a ningún delincuente. Y lo expreso en esos términos porque el Poder Judicial lo ha sentenciado. Y las personas que delinquen se denominan delincuentes. También la Dina Presidenta Boluarte de la República... ¿Se refiere en esos mismos términos a Vladimir Cerrón? Te hablo... ¿Considera un delincuente? La Presidenta de la República es responsable y respetuosa de las decisiones del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial ha calificado a Vladimir Cerrón como una persona que ha delinquido, merece ese calificativo independientemente me lo haya señalado o no. La Presidenta de la República en múltiples plataformas ha señalado que Vladimir Cerrón es una persona sentenciada por la justicia y que es una persona prófugo de la justicia. Y el vehículo presidencial que cautela la seguridad de la presidenta y su privacidad, por supuesto, en materia de seguridad, no es usada para fines delictivos. Y la información al día de hoy, sí, discúlpame para cerrar este punto, es absolutamente contraria a una supuesta fuga.
El caso Félix Montalvo, el chofer de esta unidad, había otros policías también, usted me detalla, y es evidente porque el carro del presidente no se mueve con un solo policía. Y tal es así que dentro de la información que Fiscalía nos pide el 5 de septiembre le damos la bitácora del recorrido, los kilometrajes recorridos y la nómina de efectivos policiales a cargo de la presidenta. Fiscalía, no hemos ocultado esa información, le hemos transparentado. Si bien el ministro del Interior no ha autorizado que declare este policía ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, eventualmente él será citado por Fiscalía, como usted señala. Debería declarar ante Fiscalía entonces. Y no habría ningún limitante a ello. No puedo expresar la posición que una tercera persona a quien no conozco decida. Él puede ir y declarar, él puede ir a acogerse a su derecho a guardar silencio, él no puede ir y reprogramar, será decisión estrictamente de esta persona. Pero en aras de la situación legal de su patrocinada, ¿considera que es conveniente que todos los testigos hablen antes de guardar silencio? Considero que es importante transparentar la información. Considero que, como lo sostiene el Acuerdo Plenario 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia de la República, los funcionarios públicos electos por sufragio popular tienen un nivel o umbral de mayor inflexibilidad respecto a su honor y a su protección a la intimidad. Sin duda alguna, que esto no significa que eso es el pretexto perfecto para poder invadir aspectos de seguridad, porque estamos hablando, Martín, de la Presidenta de la República. Hay que empezar a entender que Dina Boluarte no es una piñata, no es una ciudadana cualquiera, es la Presidenta de la República, y en esa consecuencia se tiene que cautelar extrema y supremamente su seguridad, su privacidad y su intimidad al interior de un vehículo presidencial. Lo que no significa... Alan García solía decir que un presidente no tiene vida privada. Y de hecho, con el paquete de ser presidente de la República y con la banda que se le cruza a uno en el pecho, hay pues también una serie de condiciones que no alcanzan a los ciudadanos de a pie, comunes y silvestres como usted o como yo. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, la presidenta sí podría, creo yo, transparentar que si es que ella señala que efectivamente usó el carro presidencial en aquella fecha y en aquel lugar, ¿qué hacía ahí? Tal vez no a un detalle que pueda considerarse hasta el extremo íntimo, pero un detalle que deje evidencia de la transparencia de su accionar. No afirmemos lo que no conocemos. Te hablo de hechos pasados que construyen veracidad hacia adelante. La Presidenta de la República, cada vez que ha sido citada, no se ha acogido a guardar silencio. Ha declarado. Transparenta su declaración. Y esta vez nos señala que no guardará silencio tampoco. Te lo aseguro que no. Pero recordemos que guardó silencio, reitero, sobre el caso de las protestas y los fallecidos durante las protestas cuando se le llamó a Fiscalía. Pero no es un común denominador de la presidenta. Pero me acaba de decir que nunca. Ahora, ese caso sí. Te hablo de los casos donde yo asumo la defensa. Ok, eso es otra cosa. Y donde yo asumo la defensa, la presidenta me ha dicho, doctor Portugal, no es porque usted lo decida. Además, si usted me dice que no, por supuesto, cautelo mi derecho a guardar silencio. Pero yo también quiero declarar. Porque creo que la forma de sincerar las inexactitudes, de precisar las imprecisiones, es a través del canal democrático, que es ir y declarar. Y estoy absolutamente convencido que la presidenta va a declarar porque además hoy me reuní con ella en el estudio. Y ha decidido afrontar esta investigación. Sí. Personalmente me llevó esta notificación y me dijo, doctora, persónese. Vamos a enfrentar esto y yo cuando corresponda voy a declarar. Y como es natural, uno cuando desarrolla un caso como el que tú estás desarrollando también pues quiere conocer un poco las versiones, explicaciones de aquellos otros que pueden estar involucrados en el mismo lado, ¿no?, del espectro. La presidenta ha solicitado explicaciones a la Casa Militar Policial, ha conversado con los policías asignados en aquel momento a su traslado, como usted señala, digamos, para tener una versión coherente de la situación. La coherencia no se traduce, con todo respeto, en conversar con las personas que se encuentran coinvestigadas. Por el contrario, me parece que hay que cautelar esa independencia y autonomía para evitar de que se orqueste una construcción de defensa al unísono. ¿Pero sigue siendo Félix Montalvo el chofer de la presidenta? Entiendo que sí. No podría afirmarte que la presidenta... ¿No conversarán, digamos, mientras la traslada? No puedo afirmarte lo que yo no sé. Y en ese sentido, por lo que acaba de decir, ¿considera que sería más prudente que Félix Montalvo no siga siendo el chofer de la presidenta? Es que estamos utilizando la falacia de la falsa asociación. No, pero estás investigado me con la acaba de decir presidenta. Que no deberían tener contacto en nada de la transparencia. No, es que yo me lo digo en la perspectiva de la aparente sugerencia que tú señalas.
Recuerda que la Presidenta de la República está en coinvestigada con esta persona y con otras personas más. Entonces hay que entender y hay que separar la relación profesional de la relación legal. Seguramente el señor asumirá la defensa a través de un abogado, seguramente declarará o no, será estrictamente dentro de su esfera de decisión personal. Esto no impide que la Presidenta pueda, en ese propósito, en esa ejecución de decisión, declarar como efectivamente lo hace. Además, separar, desde mi perspectiva, te hablo desde mi perspectiva, separar a un policía, esté o no investigado, cuando la investigación está en el primer minuto del partido. Es una investigación fetal, embrionaria, sería reconocer y renunciar a la presunción de inocencia que reposa en todo investigado. Y la Presidenta de la República trata como le gusta que la traten a ella. Que la reputen inocente. Repute inocente a las personas mientras se demuestre lo contrario. Doctor, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros. Solo brevemente, antes de que, por favor, le pidamos tomar una carta. No hay todavía una fecha tentativa de citación, ¿verdad? No le han adelantado nada. No, aún no. Aún no. Aún no. Hay una costumbre acá, usted puede tomar una carta, leer lo que la carta dice. La María y una tarjeta roja. No hay tarjetas rojas acá, pero es una buena idea. La tomo. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Para ejercer la defensa hay que hacer equilibrismo un poco también, ¿no? De un mandatario. Y para hacer, con todo respeto, no me refiero a ti, sino a los colegas que a veces corren. Las investigaciones tienen títulos. Se llama diligencias preliminares porque es una investigación que recién está iniciando. A veces quieren correr, quieren trotar, quieren estar en el minuto 90 del partido con un pitazo final a su juicio, cuando me parece que hay que gatear. Vamos a correr esa maratón al lado de ustedes, no se preocupe. Y lo vamos a tener aquí presente de manera frecuente para que nos vaya Mucho contando gusto. cómo va cada kilómetro de esta larga carrera. Invítame como buen árbitro al partido, que siempre estaré aquí para apagar los incendios. Muchas gracias, doctor. Carlos Portugal, el abogado Dina Boluarte, nos acompañó. Vamos a hacer una pausa siendo las 9:24. Regresamos con más. Porque...